Plática. Yo ya tengo café, yo ya estoy feliz. Así que vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, amado Dios, por todas tus bendiciones, tus misericordias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y en ti podemos confiar plena y enteramente, Señor. Y Padre, ahora al enterarnos, Señor, de la muerte de estos siervos tuyos, Señor, gracias, Padre, porque sabemos que están en lo mejor, Señor, en lo que todos anhelamos estar allá, Señor, contigo, gozando de las mansiones celestiales, Señor, y sobre todo gozando de tu presencia, Señor. Te rogamos, Padre, que tú consueles a la familia de ellos que ha quedado viva, Señor, que tú les consueles, que tú les des fortaleza, Señor, que tu Espíritu Santo, mediante el fruto que Él produce, Señor, les dé paz y tranquilidad a la familia, Señor. Te rogamos también por esos dos que están graves, Señor, pedimos tu voluntad en su vida, Señor, que sea lo mejor, Padre, para ellos y para su familia, Señor. Y Padre, tus manos entregamos este estudio que vamos a tomar el día de hoy, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, tú nos dirijas, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, Señor, y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Padre, usa mi vida para que se trace bien esta palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues vamos a segunda de Tesalonicenses, no es cierto. Juan capítulo 3, versículo 17 al 21. Amén. Amén. Bueno, lo pueden leer, por favor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Dios, ¿verdad? Entonces, seguimos con la plática, ¿verdad?, entre Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Se sigue dando la plática, no ha habido una interrupción. Jesús está hablándole, ¿verdad?, de lo que es en realidad, lo que él estaba diciendo, ¿no? Nacer de nuevo. ¿Sí? De decirle a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Sí? No puedes ver y no puedes entrar. Si no puedes ver, tú tampoco puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo, un hombre religioso, un hombre muy preparado teológicamente, ¿verdad? Y es al que Jesús le dice, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es vital y es tan importante que Jesús lo sigue trasladando todavía hasta esta parte, ¿sí? Y lo sigue hablando hasta aquí. ¿Por qué es importante el nuevo nacimiento? Porque todos nosotros tenemos una naturaleza de pecado. Desde la caída de Adán, el hombre heredó una naturaleza de rebeldía en contra de Dios, ¿verdad? De no querer sujetarse a Dios. Por eso, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno solo. Y tampoco quien busque a Dios, ¿verdad? No hay quien busque a Dios. Entonces nosotros podemos ver la realidad del ser humano es esa, que tiene una naturaleza contraria a Dios, que tiene una naturaleza que va en rebeldía con Dios. No solo estamos separados de Dios, sino que tenemos una naturaleza rebelde de Dios. Y esto va completando lo que estamos viendo acerca de la expiación, ¿no? La expiación, los 5 puntos. ¿Qué hizo la expiación por nosotros? Quitó el pecado. Quitó el pecado. Nos reconcilió con el Señor. Nos reconcilió con el Señor. Nos redimió. Nos redimió. Nos justificó.
esa es la parte de la justificación. Propiciación. Aplacó la ira de Dios, ¿verdad? Aplacó la ira de Dios. Y conquistó a Satanás. Y conquistó a Satanás. Entonces parte de eso es que la expiación nos ha reconciliado con Dios. En el nuevo nacimiento es lo que pasa. Nuestra naturaleza rebelde cambia a una naturaleza de amistad con Dios, ¿verdad? Ahora anhelamos las cosas de Dios, ¿verdad? El que es de Dios, las cosas de Dios busca. El que es de Dios anhela las cosas de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos. Eso debe ser algo natural en nosotros, ¿verdad? No es algo de que, ay, bueno, yo tengo que desearlo así, yo tengo que desearlo así. No, es algo que debe de nacer del corazón. Desear ese alimento espiritual es una muestra de el nuevo nacimiento, ¿sí? Y entonces Jesús le plasma aquí en el versículo 17 a Nicodemo. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y explicaba esta parte, ¿verdad? Y no va a variar con respecto a lo que expliqué en el anexo, ¿verdad? Que ¿por qué dice aquí que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo? Porque ya estaba condenado. Porque ya estaba condenado. Porque el mundo ya estaba en condenación. O sea, ya está en condenación. Por lo tanto, no necesitaba venir a condenar al mundo. Necesitaba que hubiera un rescate, ¿verdad? Para algunos, como ya vimos, ¿verdad? En el versículo 16, para algunos, ¿sí? Entonces Jesús vino a eso. Romanos 3:23 nos lo dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos hemos pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y entonces vayamos a Romanos 5:18, por favor, Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Verdad? Entonces en su primera parte que dice: así que, como por la transgresión de uno vino, ¿qué? La condenación. ¿A quiénes? A todos los hombres. Entonces Jesús no vino a salvar al mundo, no, Jesús no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. El mundo ya estaba condenado, ya estaba bajo condenación, ¿verdad? Así que Dios ha condenado, y esta es la parte importante, ¿verdad? Bueno, no la parte importante, perdón, la parte que quizás estábamos hablando el domingo. ¿Quién es el que ha condenado? Dios, ¿verdad? Pero Dios también, y es a lo mejor ahí donde se va a resolver la duda, ¿verdad? Dios, ¿en base a qué condenó? ¿Injustamente condenó al hombre a ir al infierno? En base a su santidad. En base a su santidad, ¿verdad? Y al pecado del hombre, que ahí es donde entra lo que a lo mejor lo que estábamos diciendo, ¿verdad? La desobediencia de Adán, ¿no? Así es. Entonces Dios es el que lo condena, porque es el juez, ¿verdad? Dios es el juez de todo el universo. Dios hace la condenación, pero ¿en base a qué lo condena? A su santidad y al pecado, ¿verdad? Del hombre. Entonces Dios ha condenado a toda la humanidad, y esa es una noticia, ¿verdad? Que nosotros es lo que tenemos que hablarle a la gente que está bajo condenación, ¿verdad? Que está bajo la ira de Dios, que no va a ser condenado, que ya está condenado. ¿Sí? Porque no sé si han hablado con algunos el Evangelio, pero yo a veces cuando comparto la palabra del Señor con alguien, ¿verdad? Me dicen: bueno, pues ya Dios dirá, ya arriba, si me acepta o no me acepta. Le digo: no, la palabra de Dios dice que ya estás condenado. Ya estás condenado. Ah, sí, buen punto eso, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. La palabra de Dios dice que ya estás condenado. No es si llegas allá y a ver si a Dios se le ocurre salvarte o no salvarte. No, Dios ya dijo: ya estás condenado. Amén. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nuestra naturaleza pecaminosa nos ha llevado a eso. Por eso, aún como cristianos, ¿verdad? En nosotros no se ha completado la salvación. ¿Sí sabían eso? No, hasta que lleguemos allá. ¿Qué falta de la salvación? La glorificación, la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por eso a veces la Biblia habla de la salvación como futuro, no como un hecho consumado. A veces, ¿verdad? Seremos salvos, seremos futuro,
¿verdad? Pero ¿a qué se refiere? A la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? La consumación, porque la salvación involucra espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Entonces nuestro cuerpo todavía no está, y por eso es que el apóstol Pablo exclama, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Buenas tardes, doña Carmelita, bienvenida. ¿Verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Un cuerpo que todavía no se sujeta a Dios, ¿verdad? No se sujeta a Dios. ¿Sí? Y entonces tenemos esa batalla campal. Ahora imagínense cómo era antes nuestra condición, que nuestro espíritu estaba muerto, nuestra alma sujeta, esclava del pecado, y nuestra carne con tendencia al pecado, ¿verdad? Por eso es que todo el mundo estaba bajo la condenación, ¿verdad? Bajo la condenación de Dios. Ahora, Cristo divide a la humanidad, como también lo plasmé en el anexo, ¿verdad? Divide a la humanidad solo en dos. Solo en dos. No divide razas, no divide posición económica, no divide en cuestión filosófica, económica, creencias, color, nada. Nada. Lo divide solo en dos: el que cree y el que no cree. El que cree y el que no cree. Porque para la salvación no importa qué raza tengas, no importa de qué color seas, no importa cuántos recursos tengas, no importa qué posición económica tengas, no importa qué capacidad intelectual tengas, ¿verdad? Aquí lo importante para entrar en el reino de los cielos es: ¿crees o no crees? Punto. ¿Sí? En esos dos puntos Jesús divide a la humanidad, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo 18? Volvamos a leerlo, 3:18, por favor. Así pues, Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí está, ¿verdad? Entonces, dos divisiones: el que cree y el que no cree. El que cree, ¿quiénes son los que creen? Los que han nacido de nuevo. Juan 3:3. Amén. ¿Sí? Por eso es que nosotros vemos que Jesús, él viene, el contexto viene así, ¿verdad? Jesús platicando con Nicodemo, y Nicodemo diciéndole: bueno, ¿cómo puede hacerse eso de nuevo nacimiento, Nicodemo? Si no naces del Espíritu, no puedes entrar. Lo que es nacido de la carne, carne es. La carne solo puede generar carne, corrupción, pecado, ¿verdad? Tienes que nacer del Espíritu. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es posible? O sea, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder creer y ver la vida eterna. ¿Verdad? Tienes que creer, ese es el contexto. Así se viene bajando el Señor, ¿verdad? Y plasmándole. Entonces, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya está bajo condenación, ya está bajo la ira de Dios. Solo aquel que ha nacido de nuevo puede experimentar esta parte. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre no regenerado, por eso pone ahí hombre natural, para que entendamos, hombre no regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo, que no ha experimentado el nuevo nacimiento, no puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Porque se han de discernir espiritualmente. Pero ¿por qué no las puede entender? Porque está muerto. Porque está muerto, ¿verdad? En delitos y pecados. Por eso no puede entenderlas. Por eso no puede resplandecerlas. Y por eso Jesús le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Segunda de Corintios 4:4.
porque aunque de nada tengo mala conciencia. No, 2 Corintios. ¿Segunda Corintios? 4:4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ahí está, ¿verdad? A ver, pastor, 4:4. pero aquí dice, bueno, en mi versión dice, en los cuales el Dios con D minúscula, Ajá. quiere decir ¿cuál Dios? Satanás. Satanás. En los cuales el Dios de este siglo. Dios, por eso Dios con D minúscula. No, Ahora lo comprendo. y es que dice, el Dios de este Sí, este porque yo mundo. decía, bueno, ¿cómo Dios puede cegar el entendimiento si Él quiere que... pero es el minúscula. Sí, cuando está en minúscula en la escritura no es Sí, Dios. sí, no es Padre Jehová. No hace la que está con la minúscula. Sí. Dice la imagen de Dios. Por eso, exactamente, en el versículo 6 ahí mismo que dice, Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ahí está. con Dios mayúsculo. Ese es el nuevo nacimiento. Dios resplandeció dentro de nosotros para que pudiéramos conocer la gloria de la paz de Jesucristo y entonces poder entender lo que Él hizo para nosotros, por nosotros, ¿verdad? Lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? Esto es un total, una obra de Dios. Jonás 2:9. Jonás capítulo 2, versículo 9. Mas yo con voz de acción de gracias ofreceré sacrificios, porque prometí, pagaré, la salvación es del Señor. Está, ¿verdad? La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es de Él y únicamente de Dios, exclusivamente de Él. ¿Sí? Leamos el versículo 19 de Juan 3:19. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí la palabra condenación también se puede traducir juicio. Y es la palabra griega kapigoies, ¿sí? Que significa en este contexto decisión divina o veredicto divino. Entonces podemos decirlo, que el veredicto divino, ¿qué fue, hermanos? Que los hombres amaban más las tinieblas. Esta versión se dice juicio. ¿Sí dice juicio esa? Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esa parte, ¿verdad? Dios ha enjuiciado ya a la humanidad, la ha enjuiciado. Y solo la humanidad está esperando la proclamación de esta sentencia. ¿En dónde? En el juicio del gran trono blanco. Vamos por favor a Juan 5, 25 al 39. 35 al 39. Sí. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros hicisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan, testimonio de mí. Ahí está, ¿verdad? No creéis. El Señor vuelve a decirles, no creen. Y esa es la parte, ¿verdad? Inclusive en Juan 10:26, y ahí toca otra vez el nuevo nacimiento. Ustedes
vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Ya vieron? Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Entonces están los que creen, los que no creen. Los que creen son aquellos que el Señor ha escogido y nos hacen nacer de nuevo. Todo gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todo gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué es entonces cuando la verdadera fe? ¿Qué es en realidad cuando creo? ¿Verdad? ¿Qué debo de creer para ser salvo? Debo de creer que Jesús murió en la cruz del Calvario como mi sustituto, que pagó el precio por mí, ¿verdad? Y pagó mi redención ahí. Que Él ha hecho todo, que esas palabras que Él dijo, consumado es ya no hay más nada que hacer. La obra se acabó, todo está consumado, de principio a fin. ¿Qué debo de creer también? Que Jesús ha resucitado de los muertos y ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahora Él es el Señor de mi vida, y ahora tengo que seguirlo porque Él es el Señor, ¿verdad? Debo de obedecerlo, ¿sí? Tengo que creer que Él reina ahora, como Pablo le dijo al carcelero de Filipos, Hechos capítulo 16 versículo 30 y 31. Y así, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense, como les decía en el anexo, ¿no? El hombre siempre busca hacer obras para ser salvo. ¿Qué dijo el carcelero de Filipos? ¿Qué debo hacer? Él venía de una religión pagana, que igual tenían que hacer obras para ganarse el favor de su Dios. Tenían que hacer sacrificios para ganar el favor de su Dios, ¿verdad? Entonces, él al ver la magnitud de lo que Dios había hecho y todo, él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, no tienes que hacer absolutamente nada. Tienes que creer que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Por ahí en algunas iglesias enseñan, bueno, tú acepta ahorita a Cristo como Salvador y posteriormente en tu caminar cristiano lo recibes como Señor, ¿no? Pero tú en el momento que creas que Jesús es tu Salvador, ya eres algo, aunque no creas que Él es el Señor. No, Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él para que puedas ser salvo, ¿verdad? Y ese creer te tiene que llevar a una rendición tuya, te tiene que llevar a una renuncia de toda base de obras, porque esa fue la piedra de tropiezo de Israel, las obras, ¿verdad? Quisieron agradar a Dios mediante sus obras, y por eso dice Pablo, tropezaron con la piedra. ¿Cómo es posible? Un evangelio de gracia no es posible. Y Pablo dice, esta es la piedra de tropiezo. El creer te tiene que llevar a renunciar a toda obra, a todo mérito tuyo, a toda bondad tuya, porque no la tenemos, ¿verdad? No la tenemos. La salvación tiene que venir del Señor, como leímos Jonás 2:9, tiene que venir de Él. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae primero. Nadie. Absolutamente ningún hombre, y ahí incluyo los dos sexos, ningún hombre puede venir a Cristo si Dios no lo trae, si Dios no lo agarra y lo lleva hacia Cristo Jesús. Mateo 23:33, por favor. ¿Mateo qué? 33. Gracias. Serpientes, camadas de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Es eso. El Señor le hablaba bien bonito a la gente. Él les decía, serpentitas, culebritas. ¿Verdad? ¿Cómo les decía? Serpientes, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira?
¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Es una realidad, y la ira venidera es una realidad, hermanos. Solo podemos escapar de la ira de Dios a través del Cordero de Cristo Jesús. Amén. A través de la obra hecha por Él, donde Él aplacó la ira de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. Capítulo 2, ¿qué? Del 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Ahí está, ¿no? Ahí está. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, por cuanto no creyeron, Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira. Aquí sí es el Dios verdadero. Aquí sí es el Dios verdadero. Al anterior que pregunté era el diablo, ¿no? Así es. Lo cegó. Lo cegó, cegó el entendimiento de los Sí. incrédulos. O sea que si el diablo y Dios, entonces no hay salida a Cristo, ¿no? La única salida es Cristo. La única salida, y eso es lo que nos lleva a la Escritura, que entendamos que nosotros no podemos salir por nosotros mismos, que necesitamos a Cristo completamente. Entonces, cuando yo veo que no puedo salir por mí mismo de todo esto, entonces es cuando Dios pone en clamar por un Salvador. Y entonces es cuando se nos presenta a Cristo, ¿verdad? Y entonces cuando nos rendimos a Cristo. ¿Sí? No es nada más, bueno, yo necesito salvación. Ok, creo en Cristo. No salvo a ti. Es una necesidad extrema que hay acá adentro, una necesidad que nace acá adentro, donde tú te ves en la terrible condición que estás delante de Dios, ¿verdad? En esa terrible condición que estás en condenación, que estás bajo la ira de Dios, que vas a ser terriblemente condenado y no hay forma de que escapes. Por eso Jesús les dijo: mis lindos niños, ¿quién les enseñó a huir? Generación de víboras. Generación de víboras. Entonces nosotros vemos aquí, ¿sí? El escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Hebreos 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahí está, ¿verdad? El escritor de Hebreos dice, y anterior, el versículo 2, por favor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución, recibió justa retribución. Y tú dices Bueno, entonces, ¿y a qué estaba hablando? ¿Por qué dice aquí la palabra dicha de los ángeles? ¿Se acuerdan que vimos de este tema? Y ustedes dijeron, ay, no sabía yo eso. La ley. que la dieron los ángeles. La ley la dieron los ángeles. Entonces, si aquí está hablando, si la ley, toda ofensa a la ley recibía justa retribución, dice el escritor de Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí no está hablando de pérdida de salvación. Aquí el escritor de Hebreos está identificando con los aparentes hermanos que estaban con ellos, ¿verdad? Porque la situación de la epístola a los hebreos es escrita por una situación muy especial que estaba sucediendo. Los cristianos habían sido expulsados de Israel, ¿verdad? Habían sido expulsados de sus posesiones. Estaban recibiendo una persecución de dos flancos, de Roma y de los propios judíos, que los perseguían, ¿verdad? Y entonces estaban en una desesperación y querían regresar al sistema judaico. Esos hermanos, entre comillas, ¿verdad? Porque es lo que también quiero hablar, Hebreos habla a tres tipos de oyentes: los verdaderos cristianos, el cristiano nominal y el
like que anda por ahí. 3 tipos de creyentes. 3 tipos de creyentes, así es. ¿Sí? Entonces aquí se está identificando, le está diciendo, el que retroceda, nosotros sabemos que el que retrocede no es de Cristo, porque el que es de Cristo persevera hasta el final. ¿Sí? Entonces está diciendo, ¿cómo escaparás? Pero él se está identificando. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tan grande, porque la ley no me ofrecía salvación. La ley me ofrecía condenación. Y una salvación tan grande porque me está librando de la ira de Dios. Cristo murió en la cruz para librarnos de Dios, para ganarnos para Dios. Aparente contradicción, pero es lo que sucedió en la cruz. Cristo en la cruz del Calvario nos libró de Dios para ganarnos para Dios. ¿Sí? Y es lo que está diciendo aquí el escritor. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? Tomamos como cualquier cosa esta salvación tan grande. Esta salvación que nos fue confirmada y nos fue hablada. Esta salvación es gloriosa. Hebreos capítulo 10, versículo 28 y 29. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Ahí está. Entonces, la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos era muerte. Dice, ¿cómo crees que Dios va a tratar a aquel que pisoteó la sangre de su Hijo? ¿Cómo crees? Sí. Imagínate Claro. a Dios Padre Todos. diciendo, a ver, envía a mi hijo, dejé que lo maltrataran, que lo golpearan, que lo desfiguraran, que lo clavaran en una cruz. Yo tuve que descargar mi ira sobre él para ofrecerte salvación, y tú pisoteas la sangre de mi hijo, de mi único hijo, porque nosotros somos hijos, pero gracias a Cristo, ¿verdad? Mi único hijo. Wow. El primogénito. Por eso les decía en el anexo, la parte peor del infierno, del lago de fuego y azufre, perdón, es para aquel que estuvo expuesto a la verdad y no creyó. No creyó. Dios va a ser la ira peor de Dios hacia esa persona. Imagínate, ¿tú qué harías si ves que tu hijo o tu hija expuso la vida por alguien y esa persona por la cual tu hija murió empieza a reírse de ella y a tomar como cualquier cosa lo que hizo? ¿Qué harías? Le dirías, oh, ¿cuánto te amo? ¿Verdad que no? Entonces, imagínate a Dios viendo que estás pisoteando la sangre de tu propio hijo, de su único hijo. Entonces, eso es lo terrible, hermanos, y eso es la cuestión. Ese es el juicio de todo aquel que no crea, ¿verdad? Crea. Hechos 4:12. Ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Está, ¿verdad? Y en ninguno otro hay salvación. No hay otra forma en que puedas salvarte. Y en ninguno otro hay salvación. Solo en el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Cristo. Aquí lo está diciendo Hechos 4:12. El pastor no te puede salvar. El Papa no te puede salvar. María no te puede salvar. Judas no te puede salvar. Pedro no te puede salvar. El único que te puede salvar es el nombre de Cristo Jesús. Y en ninguno otro. Excluye a todo ser humano. Y en ninguno otro hay salvación. Solo en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Está bien filosa, ¿eh? Amén, amén. 1 Timoteo 2, 2:5.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más mediadores, solo Jesús. Solo Jesús. María mediadora, no, solo Jesús, dice la Biblia. El pastor mediador, no, solo Jesús, dice la Biblia. El Papa mediador, no, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. No hay nadie más que nos pueda dar salvación. El santo patrono de Latito. El santo patrono de Latito no nos da salvación. Inclusive estaba yo investigando y ¿Cómo se llama? Y esto de las festividades del santo patrono viene de la religión pagana griega. Viene desde ese entonces. No es algo del cristianismo. La iglesia, cuando jaló tradiciones, jaló rasgos paganos, ¿verdad? Y viene de la tradición griega, donde se hacía todo este tipo de eventos, ¿sí? Entonces, solo en el nombre de Jesús, el que cree en Jesús, el que cree que Jesús es el Señor, tiene vida eterna. Pero el que no cree, ya es condenado. Ya está bajo condenación, ¿verdad? Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ahí está, ¿verdad? Los cobardes e Incrédulos. 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 ¿Sí? Lucas 13:28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Ahí está, ¿verdad? Que algo les decía importante. ¿Se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro, verdad? El rico en tormento, Lázaro en el seno de Abraham, ¿verdad? En bendición. Y ambos se podían ver, ¿verdad? Abraham estaba viendo al rico y el rico estaba viendo a Abraham, ¿verdad? Estaban platicando. Pero ya cuando Cristo viene, ¿verdad? Bueno, el seno de Abraham se va al paraíso, ¿verdad? Al cielo, ¿sí? Y ahora sucede algo. Todo aquel que muere en Cristo ya no puede ver al que está en el tormento. Pero el que está en tormento sí puede ver al que está en Cristo. Entonces es una condenación horrible. Imagínate estar envuelto exactamente en sufrimiento tremendo, agonía tremenda, y volteando y viendo todo lo que perdiste allá arriba. Todo lo que perdiste. Doble condenación, ¿no? Una condenación. Porque ese es un castigo de estar viendo lo que se te fue de tus manos, o sea, que no quisiste, Que no quisiste. por incrédulo, por necio, etcétera, etcétera. Eso es lo que Dios aborrece, el pecado, y lo que Dios aborrece, que desprecien a su Hijo. La manifestación de eso. Qué terrible, qué agonía. A veces cuando uno toma una mala decisión, ¿no? Y ve al otro que tomó la decisión que tú debiste haber tomado, ¿no? Y lo ves que le va muy bien y a ti te está yendo muy mal. ¿Qué sientes? Y dices, oh, ¿cómo no tomé esa decisión, verdad? Imagínense lo que será en ese lugar. Y entonces será un lugar terrible. El que no cree ya es condenado. Pero el que cree no es condenado. El que cree y repetimos, está en continuo. Cree, sigue creyendo y se mantiene creyendo. Es una fe que perdura de principio hasta fin. El que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Amén.
Entonces nosotros estamos viendo una fe que perdura. El que cree no es condenado. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna. El que cree no es condenado, ¿verdad? El que cree en mí, dijo Cristo, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí. Es una seguridad, hermanos, que si en verdad, hemos creído en Cristo, eso es, si en verdad hemos nacido de nuevo y esa fe viva está en nosotros, no hay forma, ¿verdad?, de que nos podamos apartar del Señor, de que podamos perdernos del Señor, de que podamos aislarnos de Él. No hay forma. Él ha garantizado esto porque Él lo ha dicho. El que cree no es condenado. El que cree no es condenado. Por eso Pablo dijo en Romanos 8, ¿verdad? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna otra cosa. Amén. Gracias, hermana. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Nada. Ni Satanás con todos sus demonios. Una vez un cristiano me dijo, bueno, pero yo, ni tú, está incluido ninguna cosa creada. Tú eres algo creado, a menos que te creas que te creaste a ti mismo, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad, hermano. Nada nos puede separar del amor del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto pareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está. Entonces esa es una realidad, ¿no? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. A ver, ¿cómo está eso? Hermano, yo peco a veces. Y dije que el que ¿qué? Permanece en él, no puede pecar. Y por ahí hay una doctrina errónea también dentro de la iglesia de sana doctrina, que el que ya está en Cristo nunca peca. Porque ahí dice que, ¿verdad?, que no puede pecar. Bueno, siempre tengo que ver el contexto. ¿Qué dice el contexto? ¿Qué dice el versículo 8? El que practica el pecado es el diablo. El que practica el pecado es del diablo. Si tú estás, ¿qué es practicar? Continuamente. Exactamente. Si tú estás en una vida de pecado continua, no digas que eres de Dios, eres del diablo. Si tú tienes una vida de pecado continua, ¿verdad?, no eres de Dios, eres del diablo. Y es a lo que se refiere ahí. No puede pecar. ¿En qué sentido? Practicar el pecado. El que es de Dios no practica el pecado. No lo practica. Él quisiera ya no pecar. Y otra vez Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la característica de alguien que en verdad ha nacido de nuevo, hermanos. No desea pecar, pero tiene una lucha con su carne. Y a veces es derrotado por su carne. Y entonces exclamamos como Pablo, miserable. Segunda de Juan, segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahí está, ¿verdad? El que se extravía. Ay, estaban entre nosotros, de repente se fueron y ya se volvieron a los mormones, ya se volvieron a los testigos, ya se volvieron a los católicos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Perdieron su salvación? No, Señor.
¿Nunca la tuvieron? No eran de nosotros. No eran de nosotros. El que es de Dios persevera en la doctrina de Dios. Persevera en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Lo que nace de la carne va a terminar en la carne. Una conversión carnal va a terminar en regresar o empeorar su situación. Va aparentemente a mejorarse y a estar entre nosotros, pero al final se va a apartar porque va a decir, esto no me conviene, ¿verdad? Esto no me conviene. Esto no me conviene. Por eso es necesario, como dice la palabra, ¿verdad?, que nazcamos del Espíritu, para que entonces nosotros podamos vivir la vida de Dios y podamos, ¿verdad?, estar en las cosas de Dios. Efesios 5:13, Efesios capítulo 5, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahí está, ¿verdad? El que en verdad creyó, que dice Juan 3:21, viene a la luz. Y la luz, dice Pablo aquí en Efesios, es la que revela todo. Un verdadero cristiano, hermanos, como decía hay Paul Washer, John MacArthur y varios teólogos, un verdadero cristiano es alguien que está en un continuo arrepentimiento. ¿Sí? Y que cada día va ante Dios y le dice, examíname. Oh Señor, porque a veces siento como que no soy tuyo, ¿verdad? Yo no sé si han tenido a veces esos pensamientos, pero a veces yo los he tenido, ¿verdad? Y venimos ante el Señor y le decimos, Señor, examina, conoce mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino. El verdadero cristiano conoce situación real, que él por sí solo es un miserable, que lo único que le da valor, ¿qué es? Cristo. Cristo es lo único que da valor a nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 7 y 8. Primera de Tesalonicenses 5 versículos 7 y 8. Así que, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí está, ¿verdad? Los que son de la noche son los incrédulos, pero nosotros que somos del día, estamos como tales. Hay lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Tú ya tienes eso, ya tienes fe. ¿Cuál es la otra característica? Y amor. Amor y esperanza. ¿Qué dijo Pablo en Corintios? Ahora permanecen La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 7 y 8. Si has nacido de nuevo, ¿verdad? La palabra de Dios en Romanos capítulo 5 dice, ¿verdad?, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cuando creímos por el Espíritu que nos ha sido dado. O sea, el Espíritu Santo. Eso es porque necesitamos nacer de nuevo. De otra forma, no lo podríamos hacer. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor. Tan sencillo y a la vez tan difícil. Entrégate, ríndete totalmente al Señor y serás salvo tú. Amén. Amén. Para que entonces gocemos una eternidad con el Señor, ¿verdad?, de bendición y de gracia.
¿Alguna duda, hermanos? ¿Preguntas? No. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No? Ay, yo sí tenía una pregunta, pero ya se me perdió de dónde. Ok, porque ahorita es gratis. Ya. Ya sé, por eso es que necesitaba yo. Por eso lo estoy buscando ahorita. Sí, sí, gracias, gracias.